lo largo de mi vida cristiana, me ha pasado muchas veces que empiezo a leer un plan en la aplicación de la Biblia, busco algún plan, no sé, el enojo, por decir algo, y es un plan de 20 días. Bueno, lo pienso, pero muchas veces los he comenzado, ¿no? Entonces, como se pueden imaginar, bien seguido me pasa de que en esos planes que son muy largos, no los voy siguiendo. Hoy me toca este capítulo, mañana me toca el otro y así. Hay algunos días que no leo ese plan y bueno, 2 días después estoy leyendo lo que supuestamente me tocaba leer hace 2 días, ¿no? Pero hay tantas veces que, o sea, y ahí es donde yo no sé, ¿no? De si está bien o está mal, no lo sé, porque por un lado no tengo que dejar de leer y el Señor me manda a estar constantemente apegado a Él, pero otras veces cuando estoy en este tipo de planes, caigo en esos 3 días después, cuando se supone que lo tenía que leer hace 3 días, y me habla como no se pueden imaginar. O sea, me habla cada fibra de mi cuerpo, como que, wow, o sea, yo necesitaba escuchar esto, y ahí, ¿verdad?, ocurre esa revelación de lo que Dios tenía para mí. Y recientemente me pasó, y les quiero compartir uno de esos versos que hablaba de que una de las formas de confiar más en el Señor es cuando descansamos en cada una de sus promesas. Y está en el Salmo 56, versos 3 y 4, y dice: pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Y me gusta mucho cómo este salmo transiciona de cuando tenga miedo. Para empezar, quiere decir que en algún momento vamos a tener miedo. Así que levante su mano. ¿Quién ha sentido miedo aquí en alguna situación difícil en su vida? Todos. Allá tenemos a uno con las 2 manos. Todos deberíamos levantar las 2 manos. Porque somos humanos, ¿verdad? Y hay emociones, hay pensamientos y sentimos miedo, ¿no? Entonces, aquí me gusta cómo transiciona de cuando tenga miedo a en ti pondré mi confianza. ¿Y por qué comienzo de esta forma este mensaje de que Dios no nos va a abandonar? Porque vivir esa promesa, es decir, vivir la promesa de que Dios no nos va a abandonar, no tiene un comportamiento lineal en nuestra vida. Y se ve más o menos así como esta imagen que vamos a ver ahora. Imagínense que nosotros somos esa persona y es un montón de líneas, un montón de cosas. Y esas son nuestras emociones, esos son nuestros pensamientos, esa es nuestra vida. Por el cual nosotros, ¿verdad?, pasamos en nuestra vida cristiana. Aún siendo hijos de Dios, aún con Jesús en nuestro corazón, aún viviendo la vida cristiana, se ve muchas veces de esta forma. Claro, esto es nosotros, porque la promesa del Señor está ahí y se mantiene perfecta e intacta, es igual, pero nosotros como seres humanos, por nuestras emociones, muchas veces por nuestras dudas, nuestra falta de fe, pues nos vemos como el compañero ahí en la imagen, ¿verdad? Donde dudamos y tenemos miedo. Antes de continuar, quiero pedirles que me acompañen a orar, así que por favor les pido que cierren sus ojos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque podemos estar aquí reunidos, Señor. Yo te pido porque nuestro corazón pueda estar como tierra fértil, Padre, para que cada vez que escuchemos tu palabra, tú nos hables directamente, tú toques nuestros corazones y transformes nuestras vidas, Señor. Tú quieres lo mejor para nosotros y lo mejor para nosotros eres tú. Lo mejor para nosotros es tu palabra. Así que te pido que abramos nuestros ojos, nuestros oídos espirituales y que te escuchemos, Señor, que te escuchemos y que nuestras vidas sean transformadas. Gracias de nuevo por este espacio, por este tiempo donde podemos reunirnos juntos y aprender como familia lo que tú tienes en tu palabra. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Lo que vamos a conversar el día de hoy, quiero que le puedas prestar mucha atención porque tiene el poder de cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque vamos a leer la palabra de Dios, vamos a leer lo que Él tiene para nosotros. Así que, así como orábamos, abre tu corazón, despeja las cosas que has pasado en esta semana, que estoy seguro que si nos ponemos a enlistarlas, todos tenemos aquí muchas cosas por las que estamos atravesando, ¿no?, en este momento. Así que
prepárate, abre tu corazón, anota. Si no tienes un boletín en este momento, levanta tu mano que un ujier te la va a llevar. Anota en tu teléfono, si anotas en tu teléfono, si andas una libreta, pero anota y piensa, ¿no?, en lo que estamos hablando hoy, lo que estás anotando. Entonces, volviendo al Salmo, recordemos que este Salmo lo está escribiendo David. Y David es un tremendo guerrero, ¿verdad?, del ejército de Israel, que en otros versos habla de que mataba leones y osos, que conocemos la historia que mató a Goliat, pero él no negaba que habían momentos de temor. O sea, él empieza diciendo, cuando tenga miedo. Él no dice, por si tengo miedo, no sé, como algo de que posiblemente, ¿no? Sino que es cuando tenga miedo. Pero él sabía qué hacer en esos momentos. Él sabía cuál era la dirección que tenía que tomar. Él no estaba pensando en las 10 millones de posibilidades de qué le podía causar miedo, pero sí estaba seguro de a dónde tenía que enfocar su mirada, su visión, cuando tuviera miedo. Y era, pues, en la confianza, ¿no?, en el Señor. Era proclamar lo que el Señor había hecho, porque el Salmo dice que yo en ti pondré mi confianza y alabo a Dios por lo que ha prometido. Y esa es lo que quiero que veamos, que en esos momentos reaccionemos así como David estaba reaccionando. Porque todos vamos a pasar por momentos difíciles, por situaciones duras, por luto, por problemas. Pero seamos en este caso, ¿no?, como nos enseña David, y volteemos nuestra mirada en el Señor. Volteemos en ese momento a proclamar de que en Él es quien vamos a confiar, porque Él no nos abandona. Y una frase muy interesante sobre ese salmo en particular de Spurgeon, que era un predicador, un teólogo y un misionero en los años 1800, dice que entonces es posible que el miedo y la fe ocupen la mente al mismo momento. Y no quiero hablar de que si es literalmente posible que hayan dos cosas en la mente al mismo momento. Yo creo que tal vez no. Pero sí en la esencia de lo que él estaba diciendo, ¿no? Cómo son esos momentos en donde nosotros podemos mostrar, ¿verdad?, que nuestra confianza realmente está en el Señor. En esos momentos donde no sé qué hacer. En esos momentos donde ya no veo una salida. La otra vez, no me acuerdo ahora mismo qué salmo era, pero unos jueves atrás hablábamos en el grupo de un salmo y David igual lo que hacía era proclamar, ¿no?, al Señor y que en Él confiaba. Y yo solo tenía eso, había traído esos versos. Y entonces Omar lee, creo que era el inicio de un capítulo, entonces lee lo anterior y estaban enviando a gente a matar a David. Y esta era la reacción de David, ¿no? O sea, imagínense en ese momento tan difícil de que sabes que vienen personas a matarte a tu casa, y él reaccionaba de esta forma. Y hablábamos, ¿no?, de cómo eso era el símbolo de una conexión tan profunda de David y el Señor, de que, y no me acuerdo quién decía, ¿no?, de que no es que literalmente viendo a los hombres que vienen, ¿verdad?, con las espadas, David se ponía a proclamar. Seguramente él le tocó huir y esconderse, pero ¿qué era lo que salía de su corazón, ¿no? Y era, pues, que la confianza estaba definitivamente en el Señor. Y es que lo que Dios quiere es una relación contigo, así como la tenía con David. Es una relación, no una religión. Él no quiere la religión. Y la Biblia está plagada de cuántas veces Dios o Jesús se nota que desprecian la religión, que no quieren religión, porque la religión te aleja del Señor. Pero Él quiere una relación, Él quiere algo que nos una genuinamente, ¿no? Y eso es lo que tenía David en este caso, en esto que estamos hablando. Entonces, quiero que por favor puedan quitarse de su mente que no podemos tener miedo. Y se lo digo no porque, como en un sentido de juzgar, ¿no? Como que, ¿por qué tienes miedo? O que no puedes dudar, o que no puedes hablarle a Dios directamente. Y se lo digo porque yo estoy aprendiendo también a no hacer eso. O sea, como no a pensar, wow, yo si dudo, por ejemplo, o si siento miedo con esto, es que no soy un buen cristiano, es que yo no creo realmente en el Señor, es que como que es puro show en mi vida, ¿no? Entonces, quería traer eso y decirles, hey, el confiar en el Señor, el vivir la promesa que estamos viendo el día de hoy, de que no nos va a abandonar,
es un camino, es un proceso, pero así como David, pues abramos nuestro corazón y sepamos a dónde ver. Si tú estás viendo para acá en esa situación, detente un momento y voltea a ver al Señor en medio de esa situación, y poco a poco vamos a ir aprendiendo. Porque no importa si tú tienes un día en el Señor o si tienes 15, 20, 30 años en el Señor, tú lees el mismo verso y aprendes cosas diferentes. ¿Por qué? Porque no se termina. Es un proceso que no va a terminar hasta el día que vayamos con el Señor. Y es así como poco a poco vamos a ir aprendiendo, vamos a ir conociendo, vamos a ir creyendo más su palabra, vamos a ir más creyendo las verdades que están en la Biblia. Y una verdad que nos ayuda a confiar en que el Señor no me va a abandonar es, número uno, y quiero que apunten, que Dios quiere lo mejor para mi vida. En Romanos 8:28 dice lo siguiente, esta es la versión Nueva Biblia Viva, y dice: además, sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito. Y este verso muchas veces, pero muchísimas veces, es dicho a medias, en el sentido de que se dice todo obra para bien, o se dice todas las cosas ocurren para tu bien, o todo pasa por una razón. Yo creo que esa de todo pasa por una razón, en el fondo quiere venir de aquí, ¿verdad? Aunque no diga de que pasa para bien, pero creo que vienen de ahí. Entonces es como que usamos este verso casi como un amuleto. Porque sí es verdad, Dios quiere lo mejor para mi vida, y como habla en Jeremías, Él tiene grandes planes para nosotros de bienestar, de esperanza, y Él quiere lo mejor aún en medio, ¿no?, de cualquier situación. Pero la parte que comúnmente no se dice es lo que dice al inicio, ¿no? Para que todo obre para mi bien, para que sea para mi bien, para que ocurra para mi bien, o para que la razón de lo que es, por qué eso está pasando sea para mi bien, yo tengo que amar al Señor. El verso dice: sabemos que si amamos a Dios, Él hace. Cuando amas a Dios, Él hace que todo obra para tu bien. Ahora, ¿qué es amar al Señor? Para mí, amar al Señor es ser intencional porque mi vida traiga gloria a su nombre. Y eso, si lo desglosamos, es mucho más amplio, pero es vivir una vida donde yo debo seguirlo, donde yo debo obedecerlo, donde yo debo buscar predicarlo, donde yo debo buscarlo a Él, ¿no? Eso para mí es amar al Señor. Entonces, si yo hago eso, pues entonces Él va a hacer que todas las cosas sucedan para mi bien. Y como les decía ahora, tampoco es que esto, o sea, amar al Señor, así como el personaje con todos los colores ahí y todo como un espagueti, tampoco es una vida perfecta en nuestro entender. Es perfecta delante de Dios, pero porque Jesús nos hace perfectos a los ojos del Señor. Pero en nuestro entender tampoco es una vida perfecta, porque somos pecadores, porque hay situaciones en nuestra vida, porque dudamos, porque a veces flaqueamos en nuestra fe. Y les comento esto porque por muchos años de mi vida, si tú me preguntabas a mí, ¿y tú amas a Dios? O tú me preguntabas a mí si Dios era la prioridad en tu vida, en mi vida, yo decía o que no, o me quedaba callado. Pero ahora, si tú me preguntas, yo te voy a decir que yo amo a Dios, yo te voy a decir que Él es la prioridad en mi vida, pero continúo siendo pecador. Entonces no tengas miedo de decir que tú amas al Señor. Claro, sí lo estás amando, hay que ser honestos también, ¿no? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Estás buscándole a Él? ¿Lo tienes en tu corazón? Hay muchas cosas ahí, pero lo que quiero decir es que no tengas miedo, como yo lo tenía, de decir, hey, yo amo al Señor y voy a buscar vivir esa vida, bueno, mi vida para Él, ¿no? Amar al Señor y confiar que Él no me va a abandonar se vive en tu día a día, en esas pequeñas decisiones. Claro que hay decisiones en tu vida bien grandes, con mucho impacto, ¿verdad? Que abarcan mucho, pero también está en las cosas pequeñitas. No sé, si por ejemplo tú estás buscando un trabajo o estás buscando clientes para tu negocio y no los estás consiguiendo, por ejemplo,
en ese momento, en lugar de caer en la desesperación, más bien ve al Señor, más bien ora. Ahora pon ahí un ejemplo de tu vida. ¿Qué cosa puede estar pasando en tu vida? No lo sé. Pero en lugar de caer en la desesperación, recuerda este verso de Romanos 8:28, de que Él va a hacer que todo obre para tu bien cuando le amas. Y más bien, como les decía al inicio, en lugar de todos los problemas y situaciones, voltear a ver al Señor, detenernos un momento, sabiendo de que Él no me va a abandonar, sabiendo de que Él va a estar ahí, sabiendo de que Él me está acompañando, de que Él me está sosteniendo, de que Él está ahí a mi lado. Y bueno, su Espíritu vive en mí cuando yo recibo a Jesucristo. O sea, no es solamente que no me va a abandonar, sino que está en mí, literalmente. Y de nuevo, es un proceso continuo porque tú y yo vamos a estar luchando todos los días, espiritualmente, emocionalmente, carnalmente y mentalmente. Entonces, aprendamos a vivir el día a día en el Señor y a también disfrutar y agradecer ese proceso que es vivir en el Señor. El miércoles pasado, Mark nos compartía aquí, Mark era un gringo que estaba acá, y yo le pedí que nos compartiera el viernes a los hombres y nos compartía unas preguntas, y una en particular me marcó mucho y se las quiero regalar. Él decía, ¿qué me está diciendo Dios en esa situación que estoy atravesando? ¿Qué me está diciendo Él a mí ahí? ¿Y en qué quiere Dios que yo crezca? Ahora, esas preguntas muy probablemente no es la primera vez, no es la primera vez que la estás escuchando, ya la habías escuchado. Ahora, el siguiente escalón, que fue el que a mí me impactó, fue que él decía, que en esa situación, ¿qué quiere Dios quitarte? En eso difícil que estás hoy, ¿qué quiere Dios quitar de tu corazón que no te deja crecer, que no te deja amarlo más, que no te deja, ¿verdad?, tener fruto en Él? También decía, ¿qué quiere Dios transformarte? En esa situación, ¿qué quiere Dios transformar? ¿Qué está de una forma que no es como Dios quiere y Él lo quiere llevar a algo totalmente diferente y renovado? Y también decía, ¿o qué Dios quiere sembrar en ti? En esa situación difícil hoy, en eso que estás atravesando, ¿qué quiere el Señor sembrar? ¿Quiere sembrar más fe? ¿Quiere sembrar? No sé qué quiere sembrar, pero que nos preguntáramos, ¿no? Porque claro, muchas veces en las situaciones pensamos como, bueno, Dios, ¿dónde estás? Qué difícil esto que estoy viviendo. Pero en lugar, más bien enfoquémonos en qué quiere que yo crezca. ¿Qué quiere Él quitarme? ¿Qué quiere Él transformar? ¿O qué quiere Él sembrar? Y esa noche, el miércoles, yo le decía a Desiree, mientras él iba desarrollando su idea, ¿verdad? Y sus preguntas, eran 3 preguntas, yo iba diciendo, ok, bueno, en esta situación Él me quiere transformar tal cosa. En esta otra situación Él quiere quitarme esto. Y en aquella Él me quiere sembrar. Pero me detuve un momento y me di cuenta, en al menos una situación en mi vida, hoy, que Él quería hacer las 3 cosas en el mismo momento. O sea, en la misma situación, perdón. Él quiere hacer las 3 cosas conmigo. Y se las quiero compartir. En una situación Dios me quiere quitar el orgullo. Dios quiere quitarme el hecho de creer que las cosas se logran en mi fuerza. Dios quiere transformar mi corazón y quiere mostrarme cómo realmente yo estoy en sus manos, no en cualquier otra cosa, sino en sus manos, que Él es el que va a cuidar de mí, que Él es quien está proveyendo todo para mí, para mi familia. Y Dios quiere sembrar esperanza. Dios quiere sembrar que mi fe se fortalezca más. Entonces, quiero que pienses hoy en esa situación, una de las situaciones en tu vida, y quiero pedirles a todos, sin excepción, nadie, ni técnicos, nada, que por favor cierren sus ojos y por 10 segundos quiero que pienses en esa situación y pienses, ¿qué Dios quiere quitarte hoy? ¿Qué Dios quiere transformarte? ¿Qué Dios quiere sembrar en ti? Que abran sus ojos y aunque esto no es suficiente tiempo, pero quiero que hoy te tomes un tiempo para analizar y te aseguro que el Señor te va a responder, te lo aseguro. Tal vez no de la forma en que tú piensas, pero Él te va a responder. Así que
Busca al Señor en intimidad. Así como lo hacía David, busquémoslo en intimidad. Derramemos tu corazón. Si yo agarro este vaso aquí que tiene agua y le hago así, después lo vamos a limpiar, ¿oyeron? Si yo hago eso, yo agarré un gotero para ver cuánta agua quito. ¿Verdad que no? Simplemente se derrama y se derramó todo. Asimismo, ¿por qué no agarramos nuestra relación con el Señor y realmente nos abrimos? Sino que estamos ahí como un poquito, en esta área sí, en esta no. Claro, yo sé, de nuevo, yo mismo les estoy diciendo que es un proceso, pero que sepan que nuestra vida va a ser transformada y mejor cuando nosotros derramemos nuestro corazón delante del Señor. Al igual como derramamos ahorita esta agua. El Salmo 9:10 dice: todos los que conocen tu misericordia, Señor, contarán contigo para que los auxilies, pues jamás has abandonado a quienes en ti confían. Escuchen, todos los que conocen tu misericordia, los que lo conocen, contarán contigo para que los auxilies, pues jamás has abandonado a quienes en ti confían. Entonces, el Señor es fiel. Y cuando tú confías en Él, puedes estar 100% seguro que Él no te va a abandonar, porque Él quiere lo mejor para ti. Una segunda verdad que quiero que anotes ahí, que nos ayuda a confiar en que el Señor no nos va a abandonar, es: la paz de Dios inunda mi vida. La paz de Dios inunda mi vida. En Isaías 26, verso 3 y verso 4 dice lo siguiente: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti tus pensamientos, sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Entonces, cuando nuestra mente y nuestro corazón se enfocan en el Señor, y fíjense que es intencional, el verso dice: a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Entonces, eso no ocurre de manera automática. Tienes que concentrarte. Y para concentrarte, tú tomas la decisión. Si tú estás trabajando, tú te concentras en tu trabajo. O sea, si vas a hacer algo, tú te concentras en eso. O sea, es intencional. No ocurre porque sí. A esos es a quienes Dios guarda en perfecta paz, como dice el verso. También vemos que que la confianza y su paz no están determinadas en sí por las situaciones externas. Porque si tú atraviesas hoy una situación, pero estás firme en el Señor, estás agarrado de Él, no importa qué vaya a llegar a tu vida, tú vas a poder mantenerte. Para empezar, porque es Él quien nos está agarrando nuestra mano. Porque estamos confiando, porque estamos concentrados en sus pensamientos, porque estamos confiando que Él es nuestra roca firme, como dice este verso. Y recuerda, el día malo va a llegar. Y a veces va a ser más malo que el anterior, otras veces no, pero que va a llegar, va a llegar. O tú estás ya en medio de ese día malo, ¿no? De uno de ellos. Filipenses 4, 6, 7 dice: no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que las situaciones van a ocurrir, pero no nos aflijamos. El verso empieza: no te aflijas, sino que cuando eso ocurra, igual como lo que hacía David, cuando eso ocurra, cuando tenga miedo, cuando haya situaciones, no te aflijas. Preséntaselo al Señor en oración y pídanle. Y fíjense, a mí me pareció interesante que no solo lo dejara con oración. Realmente yo nunca lo había notado, pero no deja en que, no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración y denle gracias. Sino que dice, en oración, pídanle y denle gracias también. Y otras versiones hablan de en oración y ruego. Y hay otras formas, ¿no? Entonces, no tengas miedo de pedirle al Señor. Y me gustó mucho eso, porque es que a veces tenemos miedo de pedirle al Señor, sea por culpa, por cargas, no sé qué puede hacer
que no le pidamos al Señor, pero en oración y ruego y agradecimiento, vayamos delante del Señor, derramemos. Eso es derramar tu corazón, eso es abrirte, ¿no? Sin tapujos, sin cosas que te detengan, sin cosas que no te permitan realmente hablar del Señor, ¿no? Así es como Él quiere. Y como dice el verso 7, así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Y no significa que esta paz, esa paz que el Señor nos da, carezca de conciencia. O sea, no significa que no nos demos cuenta de la paz, como que ocurre y no la vemos. No. O sea, y que eso sea lo que haga que sea imposible de entender, porque dice, dice que es más grande de lo que el hombre puede entender, y otras versiones dicen que sobrepasa todo entendimiento. Pero es así, o sea, es que sobrepasa todo entendimiento, o como dice esta versión, es más grande de lo que el hombre puede entender, porque solo puede ser experimentada, no puede ser explicada, no puede ser dicha en sí, tienes que vivirla. Y solo la vas a vivir cuando el Señor te da esa paz en medio de las situaciones. Cuando estás confiando en Él, cuando estás creyendo que Él es tu roca, en medio de esa situación dura que estás viviendo. Y estoy seguro que todos aquí, o muy probablemente todos, hemos tenido situaciones en nuestra vida que no podemos explicarlo, pero hay paz. ¿Por qué? Porque hay que vivir esa paz que el Señor nos da. Una tercera verdad que nos ayuda a confiar que el Señor no nos va a abandonar es que nada me puede separar de su amor. Nada me puede separar de su amor. Para empezar, recordemos que Dios nos ha amado desde que nos pensó y desde que nos tejía en el vientre de nuestra madre, como vemos en el Salmo 139. Pero luego de eso, desde que me estaba pensando, Él me ha continuado amando. Desde siempre. Por eso es que hoy yo y tú puedes ver tu vida para atrás y pensar, wow, o sea, cuánto Dios me amaba. ¿Cómo es que me salvó de eso? ¿Cómo es que me libró a mí de eso? Y tú puedes ver tu pasado y aún con el dolor que hay en el pasado y las situaciones y el pecado que hay en el pasado, podemos ver el amor de Dios. El amor de Dios no ocurre solo cuando tú confías en Jesucristo. El amor de Dios está siempre. Él está ahí siempre para nosotros. Ahora, hay otras cosas que ocurren cuando tú confías en Jesucristo y hay más cosas a las cuales somos expuestos. Pero Él te ha amado siempre, desde que te tejía en el vientre de tu madre, como dice el Salmo 139. Así que te pregunto, ¿te das cuenta de lo valioso que eres para Dios? ¿De lo valiosa que eres para el Señor? Y si no, ve a su palabra y te vas a dar cuenta lo valioso que eres para Él. Todo lo que Él ha hecho por ti, todo lo que quiere seguir haciendo por ti. Cuando tú le das tu corazón, cuando tú le das tu vida a Él. Así que derrama tu corazón. En Romanos 8:38, 39 dice, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Fíjense que no va a haber nada. Y recuerden algo, solamente Dios puede utilizar palabras absolutas perfectamente, como jamás, como nunca, como nada, como siempre. Porque, no sé, ¿quién ha dicho aquí, jamás vuelvo a tomar Coca-Cola, nunca vuelvo a tomar café? Y ahí estamos. Cuando nos sirvan ahorita en la noche, vamos a tomar el café, ¿no? Nos vamos a tomar la Coca-Cola. Y somos así, porque somos humanos, ¿no? Pero entonces quiero que vean la profundidad de estos nada que solamente Dios puede cumplir de manera perfecta. Nada podrá jamás separarnos
del amor de Dios, ni Él mismo puede romper su promesa de estar con nosotros, de amarnos a través de lo que hizo Jesucristo. Entonces yo espero que este verso de Romanos sea real en nuestras vidas, en el sentido de que sea una convicción, porque es real, nada nos puede separar. No es que porque yo no lo crea, bueno, algo me puede separar. No, es real siempre, pero que sea una convicción en nosotros de que lo que Jesucristo hizo por ti y por mí es lo que me tiene ahí perfectamente junto al Señor, perfectamente sin que nada ni nadie pueda separarme de su amor. Y cuando nosotros entendemos que no hay nada en la creación, dice aquí al final del verso 39, de hecho, nada en toda la creación, ya de por sí, probablemente la lista anterior ya significaba todo, pero dice, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, de ese sacrificio que fue revelado en la cruz a través de Jesucristo. Eso consumó su amor por nosotros y hizo real el hecho de que podamos nosotros pasar una eternidad con Él cuando le recibimos en nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es tu reto? ¿Cuál es mi reto hoy? Y el reto para todos nosotros. Hoy hemos recordado estas tres verdades: que Dios quiere lo mejor para nuestra vida, que su paz inunda nuestros corazones, inunda nuestras vidas, y que nada me va a separar de su amor. Entonces eso nos asegura que no importa qué situación tú estés pasando, yo vaya a pasar o esté pasando, Él va a estar fiel, Él va a estar ahí, Él no me va a dejar, Él no me va a abandonar, porque Él desea lo mejor y Él, cuando yo le amo, Él hace lo mejor para mí. Él está ahí con su mano, agarrándome, y tú puedes ser testimonio de esos momentos duros en tu vida, donde lo único que te ha sacado de ahí ha sido el Señor. ¿Y por qué es así? Porque Él cumple sus promesas, porque Él es fiel. Entonces vive en esta promesa sabiendo que el Señor, ese que te llamó a su propósito, como leíamos, jamás te va a dejar solo. Y lo quiero dejar con un último verso en Isaías 41:10, que dice lo siguiente: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Que ese verso sea real para todos y podamos recordar que es Él quien nos va a dar la fuerza, Él quien nos va a ayudar y es Él quien nos está agarrando con su mano derecha victoriosa. Oremos. Padre, gracias Señor porque tú cumples tus promesas. Gracias porque tú prometes que vas a estar a nuestro lado, Señor, porque no nos vas a abandonar, porque tu fidelidad es perfecta, Señor. Gracias porque podemos vivir confiados en que nunca, nunca, nunca nos vas a abandonar, Padre. Te pido que todas las cosas, todas las situaciones que atravesamos, podamos recordar, Señor, de que cuando te amamos, tú quieres lo mejor para nosotros y haces lo mejor para nosotros. Que queremos experimentar esa paz, Señor, en medio de esas situaciones y recordar de que nada nos puede separar de tu amor. No importa lo que yo haga, no importa lo que alguien más haga, el mundo, algo en la creación haga, nada puede separarme de tu amor, Señor, a través de Jesucristo. Que estas verdades y que la promesa de que no me vas a abandonar sea real en nuestras vidas y nos sostenga en medio de la tormenta, nos sostenga en estos momentos difíciles, porque van a llegar, Señor. Así como hablaba David, cuando tengamos miedo o cuando venga el día malo, Señor, que podamos recordar que estamos en tus manos y que eres tú quien nos sostiene con tu derecha, Señor. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias porque estás amándonos desde que nos pensaste y desde que nos tejías en el vientre de nuestra madre, Señor. Gracias por amarnos, Padre. Te oramos y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén.